trasnochado o porque me dejan afuera. Llego tarde. Algunas pues No, pues como yo a veces le ayudo a mi papá en un negocio que él tiene y es por la noche, entonces yo ya me hace comida rápida. salida, amigos. Yo nomás le ayudo los fines de semana, Los fines de semana. nomás los sábados, pero a mí se me cambia el sueño. La algarabía. De pronto por estar los compañeros y me quedo a la tarde y no me dejan entrar. Pues yo vengo hasta esa la puerta y no me dejan entrar. Campeonatos para nosotros porque nomás le hacen el campeonato a los grandes. Solo, Así nomás. No. solo eso. Misa. Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear. Bueno, el ausentismo aquí se da por varias causas. Todas son inmanejables desde el punto de vista nuestro. La primera es la violencia intrafamiliar. Los muchachos están aporreados con golpes que se les nota, entonces no hay una destitución. Otra, la distancia. La distancia es este colegio que no tiene vecinos. Los vecinos nuestros son estrato 6 al frente de la Castilla, el resto son los estudiantes son estrato 1, estrato 0, estrato 2 y viven en todas las periferias, inclusive la alcaldía proporciona un vehículo, transporte para ellos. Y la causa 3 a veces son los papás que nos quieren mandar. No, hoy no vaya. Entonces el chico no le importa, sino cuando aparece el papá por la nota, que está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque no viene. El más relevante de los tres, yo diría que los problemas familiares. Y el problema familiar es no solamente de tipo estructural, también económico. Porque la parte económica incide bastante en estos hogares, entonces a veces no tienen que mandarlo, a veces no han ayunado. El colegio no tiene un plan de alimentación para los estudiantes que digan van a encontrar un refrigerio en sustitución, ¿no? El colegio, hasta el año pasado, a mediados del año pasado, Bienestar Familiar quitó ese programa que tenía acá en la institución. En los hombres se ve más porque el hombre es mucho más autónomo, es mucho más, o sea, él tiene su propio constructo de persona y existe el caso de la drogadicción que se presenta más en hombres que en mujeres, entonces a veces antes de una institución se van a echar su consumo por allá, entonces o llegan tarde o no llegan. En momentos, en este año 2014 se ha presentado más en los grados inferiores que en los superiores. Hasta el año pasado eran los superiores. Algunas caras largas. Estamos llamando a los padres de familia a darles primero conocimiento de lo que está ocurriendo. En muchos casos sabemos que el padre de familia ya sabía, pues obviamente es porque es por causa de él. En otros casos le hacemos seguimiento en observador, cuando tienen varias anotaciones por lo mismo, se llama la acudiente y se da una resolución porque está contemplado como falta grave. El venir de la institución no llegar, está contemplado como falta grave que da para una sanción. Los comités, comité de convivencia, comité de evaluación y promoción, está la figura del consejo directivo que es la máxima autoridad de la institución, que es la que hace que los demás comités ejerzan su autonomía. Pero en este comité de evaluación y promoción hemos dado mucho énfasis a los deberes del estudiante. Lo que pasa es que el estudiante hoy en día tiene más derechos que deberes, contemplados hasta en la misma ley, en el Código del Menor, en la Ley de Infancia y Adolescencia. Todos son derechos. Usted mira cualquiera de los 12 proyectos, todos son focalizados hacia los derechos del niño, pero ninguno habla de deberes. Nosotros aquí nos hemos remitido a la parte de los deberes. Y yo pienso como persona, como ser humano y como parte de una sociedad, de que el día que todo el mundo cumpla sus deberes, nadie tendrá que reclamar sus derechos. No siempre. No intervenimos con la Secretaría de Educación en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autonomía. Y la autonomía escolar nos da la potestad para nosotros actuar desde acá. Cuando nosotros ya llegamos a un caso de que se suceda una expulsión por ausentismo escolar, es porque el muchacho ha superado el 25% de las inasistencias. Ya nos remitimos a la Secretaría de Educación para que ellos nos orienten al respecto, porque el muchacho ya lleva año perdido. La orientación que nos ha dado el rector es que siempre llamemos al padre de familia y lo pongamos en antecedentes y que el padre de familia decida. Cuando el caso es muy reiterado, le solicitamos al padre de familia que involucre al muchacho en un plan de recuperación o no puede continuar la institución.
por no darle mucho seguimiento, ya hemos hecho el debido proceso. Es que el mayor problema que tenemos nosotros son los papás. Aquí a la institución me han llegado madres de familia a preguntar por el hijo drogado. Entonces yo, ¿cómo hago para decirle a un chico, hermano, se tiene que dar esto cuando es que es el contexto, que lo forma él, el que le enseña que eso lo puede hacer, el mismo padre de familia? Muchachos que llegan acá a pelear en la casa, pelean todos los días, entonces como les digo al chico, acá no pelea. Entonces esto genera desconcierto en mucha parte de la comunidad y llegamos a frenar procesos porque nos toca remitirnos a este caso en particular. Entonces esto empieza a cansarse también de que nosotros lo acosemos en este sentido, pues en términos de manejo reglamentario, que se siente acosado y decida no volver. Lo podemos encontrar directamente atado a dos condiciones fundamentales. La condición socioeconómica de las familias que no encuentran a través de unos ingresos laborales importantes la garantía de las condiciones que se le tiene que entregar a los estudiantes para que ingresen al sistema educativo. Por ejemplo, independientemente de que hoy existan estrategias de acceso y pertinencia y que el gobierno a través del componente oficial esté promoviendo eso a través de transporte escolar, útiles escolares, etc., pues hoy esas estrategias están focalizadas y priorizadas y alguna proporción de la población no alcanza a estar dentro de esos programas o esos proyectos de atención. Entonces se nos quedan algunos estudiantes por fuera que no tienen esa cobertura y en algunos momentos las condiciones laborales o salariales de los padres de familia son tan reducidas que limitan la posibilidad de transporte escolar o de financiar el componente educativo, la jornada estudiantil de que llegue a la sede educativa, y eso hace que se genere ausentismo. Pero la otra cosa de ausentismo también está atada ante un tema eminentemente familiar como mayor causa. Es decir, hay hogares muy disfuncionales o que no existe una gran cohesión familiar entre sus hijos y los cónyuges, lo que genera un conflicto al interior, y ese conflicto, pues uno de sus efectos, cuando no hay una unidad familiar, una cohesión familiar, uno de los efectos es que no hay un acompañamiento serio de los estudiantes, no hay un compromiso de los padres con los estudiantes o con sus hijos, y eso también genera ausentismo en ellos, ¿cierto? También genera de que en una semana falten 2-3 días hasta más por el mismo conflicto familiar que se puede estar presentando. Entonces diríamos que esas dos son variables fundamentales del tema ausentismo escolar. Okay. Otras viven tomando el pelo.
la cabeza. Nosotros debemos adaptar, o hay una relación, digamos, que directa entre la mayor causa de ausentismo, cuando hablamos del que es fundamental el tema de la poca cohesión familiar o los conflictos familiares o familias disfuncionales, la mayor causa está atada precisamente en los niños en cuyas edades se exige o se necesita una mayor dependencia de sus padres. Entonces el ausentismo, cuando hablamos de edades, en el promedio está entre los 8 y los 14 años de edad. Allí es donde se presenta un mayor énfasis en el ausentismo si queremos pues, tener en cuenta la variable edad, porque precisamente es allí donde hay una mayor dependencia, ¿cierto? Del educando con relación a sus padres en el tema de toma de decisiones. Ya cuando el muchacho entra a la etapa adolescente y posteriormente a la etapa pues, juvenil, pues él empieza a tener sus propias decisiones y de pronto ahí la variable está fundamental, pero en esas edades pues, está fundamental. Yo diría que esa exigencia relativa que genera la ley de todos 30 cuando hablamos de la producción, ¿cierto? de los estudiantes, yo no sé si de alguna manera si hay una desmotivación, ¿cierto? Porque pareciera que lo pusieran a uno en un mismo nivel, o que el esfuerzo no fuera premiado, o que la rigurosidad, ¿cierto? La rigurosidad no atendiera a otra serie de criterios y alimentáramos de que se promueva que nadie pierde el año, y entonces eso puede generar cierta desmotivación. Yo diría que si no atendemos con seriedad ese proceso desde las propias instituciones que tienen, o las instituciones tienen autonomía en materia de evaluación. Entonces, pero si no atendemos eso con criterios serios, si no le damos un seguimiento y un monitoreo de tal manera que no se genere una desmotivación, pues obviamente en ese sentido el defecto sí se puede convertir en un factor importante de ausentismo. Para venir de lo general a lo particular, digamos que desde el Ministerio hace una década se viene hablando del tema de la modernización de las entidades territoriales certificadas en materia educativa, y esa modernización pues ha tenido relación directa con el tema de las tecnologías, y en ese tema de las tecnologías se maneja un sistema de información en tiempo real, ¿cierto? Entonces tanto las entidades territoriales certificadas, el mismo ministerio, como las instituciones educativas todas tienen que tener un sistema de matrícula que se tiene que actualizar, que tiene que generar novedades, que tiene que controlarse, tiene que hacer un seguimiento y una evaluación de cómo va la matrícula mes a mes. Desde la Secretaría se hace ese control y ese monitoreo mes por mes desde cada institución educativa, es decir, cuál ha sido el comportamiento de la matrícula mensualmente. Y en ese comportamiento de la matrícula mensualmente aparece una serie de novedades, y entre las novedades pues entonces aparece el tema de en qué instituciones o sedes se vienen presentando disminución, y esa disminución nos lleva a pensar en que o hay ausentismo o definitivamente ya hay deserción escolar, deserciones que definitivamente no está dentro del sistema, desaparece del sistema, no está en ninguna parte del sistema educativo, o lo que se está presentando es una variable de ausentismo, y entonces en coordinación, esa alerta que nos genera el sistema de matrícula llamado SIMAC, esa alerta que nos genera, entonces nos lleva a que en articulación con las instituciones educativas y sus respectivas sedes, indaguemos sobre la causa del tema de ausentismo o de deserción. Y una vez se tiene identificada la causa, si es por dimensión familiar, si es dimensión social, si es dimensión personal, si es institucional, entonces al diferenciarla, la estrategia tiene que ser diferenciada, y entonces se toman las acciones y medidas con los responsables de esa institución de qué medidas se deben tomar para corregir
ese tema. Entonces hoy el proceso de modernización de las secretarías de educación de las entidades territoriales nos entrega un sistema, un modelo tecnológico importante para monitorear y hacer seguimiento y atender ese proceso cuando se presente la irregularidad o la novedad como tal en materia de ausentismo. Efectivamente, si nosotros tenemos un diagnóstico real sobre la problemática, ¿cierto?, en materia de ausentismo, e insisto en el tema también del posterior, el tema de deserción, si nosotros tenemos claras las dimensiones de esas causas, si tenemos identificados los factores, ¿cierto?, los factores que generan esas dimensiones o esas causas, pues obviamente tenemos que atender con una política importante en materia de acceso y de permanencia. Entonces, hay unas estrategias de acceso y de permanencia evidentemente institucionalizadas, en el que agrupamos variables tan importantes como la gratuidad, tu mandato legal, ¿cierto?, constitucional, el tema de llegar a esa población específica y garantizarle el transporte si está alejado de la sede educativa, de garantizarle el uniforme escolar, de garantizarle los útiles escolares y de garantizarle la alimentación escolar. Entonces esas son hoy estrategias institucionales encaminadas a mejorar los niveles de cobertura y de acceso. Y obviamente al mejorar los niveles de cobertura y de acceso mejoramos el tema de deserción y se reduce el tema de deserción y se reduce el tema de ausentismo escolar. Pero eso es desde la institucionalidad en general, pero ya focalizada la problemática de ausentismo, es decir, identificada si la causa es familiar, es personal, es la institución educativa la que a través de sus proyectos educativos institucionales implementan las acciones de seguimiento y monitoreo personalizado. Una vez identificado el estudiante que lleva más de 5, 6, 7 ausencias justificadas o no a su aula de clase. Al identificarlo, entonces se toma la acción correctiva inmediata, que es la de familia, ¿cierto?, solicitud o petición o invitación al padre de familia o al responsable o al acudiente de que se está presentando el tema de ausentismo, pero esa ya es una estrategia desde la institución educativa, ¿cierto?, porque ya se toma ese caso de manera particular, porque los casos no son comunes, ¿cierto?, las causas de cada estudiante de ausentismo son diferentes. Entonces, desde la institución hay una estrategia y una acción reflejada en su proyecto educativo institucional para atender esa serie de situaciones, pero desde la institucionalidad todas esas estrategias de acceso y permanencia que hoy tenemos y que hoy trabajamos. Además, recuerden que hay una articulación de esas estrategias de acceso y permanencia que les comentaba, atadas al tema de subsidios condicionados. Los subsidios condicionados hoy juegan como factor importante para reducir el tema de ausentismo. Recuerden que la familia o el padre de familia que garantice el nivel de nutrición y el crecimiento de sus hijos o de fortunas de sus hijos tiene un subsidio soportado en ese cumplimiento, pero también el subsidio está condicionado al ingreso al sistema escolar y la permanencia en el que debe garantizar el padre de familia para recibir ese subsidio condicionado por parte del gobierno, que hoy se conoce como padre de familias en acción. Entonces, esa es otra acción, otra política que de alguna manera está orientada a garantizarle la permanencia, el acceso y la permanencia al sistema educativo de todos los niños en el escolar. Entonces, están esas estrategias institucionales que maneja la Secretaría como tal y la otra articulada al tema de subsidios condicionales. Más reciente, nosotros podemos decir que nosotros tenemos una tasa, se habla de deserción, ¿cierto? Se da una tasa de deserción, no de ausentismo, que oscila entre el 4 y el 4.7, que está muy cerca de la media nacional, ¿cierto? Pero nosotros sí podemos notar que entre la vigencia anterior y esta tuvimos un incremento en materia de deserción escolar, por debajo del 1, de un punto porcentual, pero hubo un incremento. Y a su vez
si entramos en el detalle, no solo hubo deserción, sino que también se genera ausentismo escolar. Y estas dos variables casi siempre se presentan posterior al mes de julio de cada, o sea, en el segundo semestre de cada año escolar, donde se empiezan a identificar el tema o de ausentismo o de deserción escolar. ¿Sí? O de deserción escolar. ¿Y por qué se puede generar el tema de ausentismo y deserción escolar? Como decíamos, porque muchos padres llegan a las ciudades, y entre ellas los quebradas, como ciudad industrial, pues a ubicarse, a localizarse en una ciudad que le puede generar una serie de oportunidades, pero que pasado el primer semestre de pronto no encuentran esa fuente de empleo, no llenan las expectativas y se cambian de municipio o de ciudad. Y por eso en el segundo semestre uno empieza a ver esos índices. También finalizando el segundo semestre, muchos padres, al ver el rendimiento de sus hijos posterior a pasado el año lectivo en un 70, un 80%, consideran que su hijo ya no va a ser capaz de ganar el año y toman la decisión de no enviarlo más. Y tiene que entrar a la institución a decirle cómo se le ocurre, venga, esto tiene que seguir dentro del sistema educativo y eso no es un argumento válido para que se retire. Entonces ahí es donde aparecen otra serie de variables que generan el tema de ausentismo de deserción, casi siempre es en el segundo semestre, y entre la vigencia anterior y esta se puede ver ha habido un incremento importante, no una disminución en materia de deserción y ese tipo de ausentismo, pero la condición, digamos, que se repite es en el segundo semestre de cada año escolar. Por eso allí es donde hay que tomar las mayores medidas correctivas y preventivas, las mayores medidas correctivas y preventivas en el segundo semestre del año escolar para atender, ¿cierto? Y controlar esa situación que se genera o que se presenta en el segundo semestre del año escolar.